Vicente Guerrero fue presidente de México gracias al embajador estadounidense Poinsett. En medio del caos que asoló a la República como consecuencia del motín de la Acordada, el 19 de diciembre de 1828, el embajador inglés Richard Pakenham informó a su gobierno que después de la entrada de los insurgentes a la Ciudad de México, a la que siguió una serie de excesos que llenaron de terror y desaliento a todos los habitantes, el embajador estadounidense John Roberts Poinsett ofreció una recepción para celebrar el acontecimiento, en la cual estuvieron presentes Lorenzo de Zavala y los principales dirigentes de los insurrectos. ¿A qué se refería el embajador inglés? Permíteme comentarte qué fue lo que pasó, pero antes hagamos un breve paréntesis. A lo largo de todo el movimiento independentista, en la Nueva España convergieron los intereses de las potencias extranjeras, los de los europeos en las manifestaciones liberales representadas por la masonería escocesa y los de los norteamericanos en las tendencias republicanas de la masonería yorquina. Una vez lograda la independencia, afloraron con gran fuerza el escocesismo como bandera de los intereses españoles y el yorquismo como baluarte de los intereses norteamericanos que buscaban un expansionismo ideológico y sobre todo territorial. En la época del primer imperio mexicano, varios masones inconformes con las innovaciones del rito escocés y otros originalmente yorquinos decidieron fortalecer y potenciar el rito de York, cuya logia promovía los ideales liberales de Estados Unidos. Incluso, en el caso de Guadalupe Victoria, se sostiene que en el año de 1823 fundó, en Jalapa, Veracruz, la Gran Legión del Águila Negra, cuyo presidente no era llamado, como usualmente se hacía en las logias, venerable maestro, sino varón fuerte, y sus integrantes indios y no hermanos. En esta logia solo se admitió a quienes juraron defender la independencia y expulsar del país a los españoles, confiscándoles sus tierras. Las clases privilegiadas, a su vez, fueron más propensas a simpatizar con el rito escocés, sobre todo aquellos peninsulares de filiación borbónica que insistían en preservar los privilegios y el poder heredado del auge virreinal. Ahora cerremos el paréntesis y volvamos al punto. Para contrarrestar la influencia que el ministro británico ejercía sobre moderados y conservadores, Poinsett buscó establecer ligas con destacados personajes populistas, con los cuales podría tener coincidencias de intereses. Estos personajes, a principios de 1825, se empezaron a organizar y formaron varias logias, entre cuyos dirigentes o venerables maestros se encontraban Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala y Miguel Ramos Arizpe, bajo la dirigencia de Ignacio Esteva, quien entonces fungía como ministro de Hacienda. Sin embargo, dichas logias eran, hasta cierto punto, informales, ya que carecían de cartas patente que las regularizaran. Por esa razón, acudieron a los buenos oficios del presidente Victoria y este, a su vez, a la intervención del embajador Poinsett, miembro prominente del rito de York en los Estados Unidos, quien obtuvo 3 autorizaciones de la Gran Logia de Nueva York. El ministro norteamericano, por supuesto, estaba más que contento con esa ayuda, ya que le daba la oportunidad de influir en los asuntos mexicanos. En algún momento, Poinsett hizo alarde de esa participación. En un mensaje a Rufus King, embajador norteamericano en Londres, le comunicó que con el propósito de contrarrestar al partido escocés y difundir los principios liberales entre quienes tenían que gobernar México, había ayudado y animado a personajes de alto rango y consideración para que formaran una gran logia de antiguos masones yorquinos y que los legisladores mexicanos acudían a él constantemente
cada vez que les era preciso consultar algún problema relativo a la Constitución Federal Mexicana de 1824. Pero Poinsett no trataba solo de colaborar con los masones para ilustrar al pueblo y desterrar el fanatismo. Intentaba fundamentalmente convertirse en un guía político que, por medio de sus hermanos masones, pudiera influir en los destinos de México. En el Congreso, entre los representantes del pueblo, radicaba su fuerza. En septiembre de 1828 se efectuaron elecciones para sustituir a Guadalupe Victoria en la presidencia. Los principales contendientes fueron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Este último resultó electo. Una vez finalizado el proceso electoral, Poinsett externó, en una misiva privada, su decepción por el fracaso del plan político yorquino, encarnado en su amigo Vicente Guerrero. Además, lamentó que su residencia en el país, siempre desagradable, estaba a punto de tornarse todavía peor por causa de las disputas civiles que tomaban un matiz cada vez más grave. Y no era para menos, ya que Manuel Gómez Pedraza, el secretario de guerra, había sido electo presidente por la mayoría de un voto sobre su amigo el general Vicente Guerrero, mediante el uso indebido de la fuerza militar, lo que le hacía prever algunas consecuencias indeseables para México, pues Pedraza era más amigo de Inglaterra que de Estados Unidos. No fue casualidad que en apoyo a Guerrero se sumaron Lorenzo de Zavala y José María Alpuche, ambos confabulados más tarde en la entrega de Texas a Estados Unidos. Tampoco lo fue que el general Antonio López de Santa Anna, quien recibiera a Poinsett y le agasajara años atrás, el 18 de octubre de 1822, contraviniendo las instrucciones de Iturbide, se alzara en armas en Veracruz con el pretexto del supuesto fraude electoral que llevó a la presidencia a Gómez Pedraza. Esta fue la primera revuelta en la historia de México con el propósito de desconocer el resultado de unas elecciones. En este contexto, el 30 de noviembre de 1828, en la Ciudad de México se registró el llamado Motín de la Acordada, durante el cual más seguidores del general Vicente Guerrero, descontentos con los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas en el mes de septiembre, se amotinaron en la cárcel de la Acordada, saquearon comercios y se desplazaron al Zócalo, creando un caos que finalmente impidió que el presidente electo, Manuel Gómez Pedraza, tomara posesión. En su lugar, el general Vicente Guerrero asumió la presidencia. Sobre estos acontecimientos, semanas después, Poinsett señaló que el camino violento que habían seguido los partidarios de Vicente Guerrero era lamentable pero justificable, debido a la opresión de la oligarquía que ahora tenía la presidencia debido al débil y vacilante mando de Guadalupe Victoria. Además, calificó como exagerados los relatos escritos por europeos acerca de las crueldades y desórdenes ocurridos durante la revuelta, y que los disturbios más serios se refirieron a los ataques que la muchedumbre había dirigido a los españoles, una raza odiosa al pueblo de México, y en particular a sus bodegas y tiendas, que fueron destruidas y pilladas, junto con algunas otras, pero no llegaron a cometerse otros desórdenes, en espera de que los peninsulares fueran expulsados del país. Por supuesto, Poinsett solo aludía a lo superficial sin ir al fondo del asunto. En realidad, con estos desmanes, los miembros del partido yorquino solo buscaron un pretexto para forzar la salida de Gómez Pedraza, el candidato electo. Ante la ausencia del triunfador, se declaró que las elecciones carecían de validez, y aún más porque Gómez Pedraza tuvo la debilidad de enviar al Congreso su renuncia expresa al cargo que ese mismo cuerpo le había conferido.
En medio de las celebraciones por el triunfo de los yorquinos, en enero de 1829, Poinsett y Santana intercambiaron algunas misivas. El embajador, felicitando al general por su actuación contra el presidente electo Gómez Pedraza, y el general regresándole el cumplido, asegurándole que se felicitaba por el aprecio que le tenía un estadounidense tan ilustre como Poinsett, estimado por sus talentos y respetado por sus virtudes y patriotismo. Además, le decía que estaba seguro de que los Estados Unidos solo deseaban la prosperidad de las nuevas repúblicas del continente americano, y que no se podía esperar más de los angloamericanos, quienes se distinguían por su natural filantropía. En igual tono, por esos mismos días, Vicente Guerrero se dirigió al representante estadounidense agradeciéndole que por fin los legisladores le habían declarado presidente y que estaba resuelto a sacrificarse por la patria y a ofrendarle su vida, misma que también ofrecía a Poinsett, a quien consideraba un amigo verdadero y amaba de corazón. Y cómo no lo iba a amar si, en efecto, el 12 de enero de 1829, el Congreso mexicano finalmente desconoció los resultados electorales en favor del general Gómez Pedraza y otorgó el triunfo al general Vicente Guerrero. Toda esa maniobra fue tan evidente que hasta el embajador británico Richard Pakenham escribió un informe resaltando que Poinsett había conseguido lo que se proponía, pero que resultaba difícil anticipar qué ventajas obtendría Estados Unidos como nación comercial de la confusión en que estaba sumido el país a consecuencia de las intrigas del ministro estadounidense. Pero no fueron pocas las muestras de gratitud de Guerrero hacia Poinsett, a cuyos ardides debió el haber llegado a la presidencia, ya que en otra misiva le confió su esperanza de que contaba con que le suministraría sus luces como un amigo, como un amante de la felicidad de los pueblos y como un digno representante de la gran nación a la que pertenecía. Así era el nivel de dependencia que el recién declarado presidente de México, Vicente Guerrero, mostraba ante el embajador estadounidense Joel Roberts Poinsett.